Hola de nuevo, volvemos a tener a Yonaina con nosotros. Ella es consteladora familiar, hace coaching sistémico y terapia organizacional. Pero hoy viene a hablarnos sobre la integración cerebral. ¿Qué es esto de la integración cerebral? Bueno, la integración cerebral es un trabajo con los hemisferios para poder integrar todo lo que nos pasa durante el día, lo que nos ha pasado también en la vida. ¿Qué pasa? Que cuando nos vamos a dormir, los ojos hacen unos movimientos cuando entramos en la fase REM que nos ayudan a integrar todo lo que nos ha sucedido durante el día. Pero ¿qué pasa? Que a veces tenemos un estrés un poco más fuerte y entonces es como si tuviéramos una caja pesada allí, en medio del cerebro. Entonces el hemisferio dice, ay, esta caja nos pesa demasiado, la ponemos a la habitación de al lado y ya mañana la recojo y mañana la recojo y al final se queda ahí y eso es lo que podríamos llamar el trauma. Entonces la integración cerebral nos ayuda a hacer pasar una información que se ha quedado en un lado del cerebro hacia el otro lado porque en algún momento de estrés el neocórtex se bloqueó y no pasó la información. Entonces, ¿qué pasa? Que el hemisferio derecho controla todo lo que es emocional, los colores, todas las emociones, lo artístico también, pero el hemisferio izquierdo maneja todo lo que es racional, estructurado, también el habla. Entonces, a veces entendemos muy bien una situación de manera racional y nos pensamos que ya la hemos superado, por ejemplo, un duelo. Pero, en realidad, con la integración cerebral nos damos cuenta, preguntándole a un ojo o a otro, que realmente esa información no estaba integrada. ¿Qué significa esto de preguntarle un ojo a otro? Sí, de hecho, en la terapia de integración cerebral, que es uno de los métodos que utilizamos para poder integrar procesos, por ejemplo, hemos visto con las constelaciones familiares que podíamos trabajar e iniciar un proceso terapéutico. Pero a veces este proceso puede durar un tiempo. Es cierto que el cuerpo pone un poco más de tiempo para integrar los procesos que la mente. Pero con la integración cerebral podemos acelerar un poquito estos procesos. Entonces, por ejemplo, tengo un duelo porque se murió mi abuela, ¿vale? Entonces, yo te digo, no, yo lo he integrado perfectamente porque mi abuela tenía 99 años y era ley de vida, así que lo tengo súper superado. Pero entonces el terapeuta me dice, tápate un ojo y te dice, ¿puedes creerte que se murió tu abuela? Sí. El otro, ¿puedes creerte que se murió tu abuela? Y ahí te quedas que no sabes. Entonces la información ahí ves que no está procesada igual de un ojo que de otro, ¿no? A veces yo puedo tener integrado que sí me puedo creer como que se murió mi abuela, pero lo que no me puede creer es el cómo se murió, ¿no? Eso es un caso real, ¿no? Mi abuela se murió comiendo y se ahogó. Entonces, aunque fuera muy mayor, para mí era una cosa muy traumática. Así que pude integrar esta manera de morir y entonces ahora yo no puedo modificar la realidad es la que es, pero sí que puedo ir a ese recuerdo y no tener esa sensación de dolor con ese recuerdo. Puedo recordar que se murió así y así fue y se integró bien, ¿no? Esto sería la terapia de integración cerebral. Podemos trabajar duelos, traumas, también creencias negativas. A veces nos maltratamos mucho con las creencias, ¿no? Sí. Es que yo soy, yo no puedo esto, yo no puedo esto, ¿no? Entonces utilizamos en la terapia de integración cerebral las gafas hemisféricas y si veis, uno tiene una parte agujereada en la derecha, la otra tiene la parte agujereada en la izquierda. Así, de este modo,
cuando yo te digo que te pongas las gafas y tú me vas a hablar de tu tema, pues entonces tú me lo vas a hablar en este caso con la luz que entra en esta parte. Estamos, como el cerebro va cruzado, estamos estimulando el hemisferio derecho en este caso. Pero si luego tú te digo, muy bien, pues ahora lo mismo me lo vas a decir y te vas a cambiar las gafas. Pues entonces ahí estamos estimulando el hemisferio izquierdo porque estamos cruzando y es muy divertido ver cómo la persona del mismo tema va a cambiar su discurso porque lo está diciendo desde el otro hemisferio, pero haciendo este movimiento va a integrar su información y va a poder generar una nueva mirada sobre la realidad. Puedes quitarte las gafas, ¿sí? Así que esto, para poder generar nuevas miradas, es muy interesante porque vas integrando lo que te ha sucedido en la vida y al mismo tiempo vas generando una mirada que te va a facilitar tu camino en la vida para tener éxito, para ser más feliz. Así que poder integrar el trauma no lo vamos a eliminar, ¿no? Una persona que ha sufrido un abuso, lo ha sufrido y eso es doloroso y va a marcar su trayecto de vida, pero como mínimo que esa piedra no se la vaya reencontrando durante toda la vida, sino eso lo llevo conmigo, pero lo llevo bien. Es como la cicatriz, que te Exactamente. toca la cicatriz o simplemente la veas, ¿no? Exactamente. Entonces, en mi caso yo utilizo dos técnicas. Una es la integración cerebral con las gafas hemisféricas para generar también nuevas creencias positivas en tu vida. Y después el Wing Wave, que eso está relacionado con lo que decíamos de los movimientos de los ojos en la fase REM. Entonces, para poder quitar estrés es genial el coaching Wing Wave. Para optimizar el rendimiento, muchos deportistas de élite lo usan también porque en algunos ámbitos donde no son tan competitivos pueden quitar esa parte de miedo o esa parte de ansiedad y ser mucho más competitivos, pero para las personas más de a pie, pues también cualquier tipo de estrés. Y lo interesante de Wing Wave y también de la integración cerebral es que lo testamos con la kinesiología. Entonces, la kinesiología, para aquellos que no sepan lo que es un test muscular. Entonces, según si los músculos se acortan o se alargan, vemos si hay estrés o no hay estrés en el cuerpo. Normalmente, cuando nos sentimos estresados, los músculos se acortan. Entonces, vamos a poder ver si una situación genera estrés o no a la persona, o lo que está diciendo es positivo para la persona o le quita fuerza. Entonces, por ejemplo, el Wing Wave se hace con un test muscular con esta forma. Vamos a hacer una prueba. Entonces, ella va a hacer una fuerza siempre la misma. Entonces, yo ahora estoy testando, está fuerte, así que podemos empezar. Dime, me llamo y tu nombre. Me llamo Gina. Está fuerte. Eso quiere decir que es verdad porque no le genera estrés. Pero si dijéramos, me llamo Rosalinda. Me llamo Rosalinda. Ahí se abre el test. Sí, eso quiere decir que no es verdad, entonces decir una mentira a ella le estresa. Si estuviéramos hablando con un psicópata, como no le estresaría. No, estoy bromeando. Pero así vamos a hacer todas las preguntas. Entonces, ¿hay alguna cosa que a ti te esté molestando que quisieras testear? Bueno, a mí hay una cosa que me estresa, que es el orden en casa. Muy bien. ¿Y cuando no tienes ese orden, qué te sucede? Que me estreso. Me estresa. Me pongo nerviosa. ¿Y ese estrés en el cuerpo dónde lo sientes? Me pongo de mal humor directamente. ¿Y ese mal humor lo sabrías ubicar en el cuerpo? No. Más en la cabeza, más en la barriga. Bueno, igual suspiros. Suspiros. Muy bien. Vale, pues di.
el desorden en casa. El desorden en casa. Está fuerte, con lo cual no te estresa mucho el desorden en casa. ¿Qué sería lo que te estresa más en casa? ¿Que los platos estén sin lavar? No, no tanto. No. ¿Qué sería? ¿Que la ropa esté por en medio? No. No. ¿Qué sería? Que esté sucia la casa. Ah, que esté sucia. Sí, no soporto. Ahí hay un matiz. Vamos a ver si es la suciedad. Di, la suciedad en casa. La suciedad en casa. Ahí se abre perfectamente. Entonces es muy interesante porque el cerebro es un ordenador. Si no le ponemos la palabra adecuada, no reacciona. Así que la palabra desorden era demasiado ambigua y nos ha dicho que no había estrés. Pero con la suciedad sí nos da estrés. ¿Vale? Entonces, aquí podríamos empezar a hacer la técnica de Wim-Wave, que es la técnica del aleteo, para generar esos movimientos que normalmente los ojos hacen naturalmente en la fase REM del sueño. ¿Vale? Entonces, si hacemos una prueba, tú imagínate ahora que la casa está muy sucia. ¿Tú notas ese estrés en el cuerpo ahora mismo? Si te la imaginas. Igual un poco aquí. Aquí, perfecto. Pues gírate un poquitín. Muy bien. Tengo que seguir. No, puedes relajar. Ahora, mire aquí y sin mover la cabeza vas a seguir los movimientos con los ojos. Muy bien. Así es que. Qué sucia está la casa. Qué estrés. ¿Qué tal esa sensación? ¿Un poco mejor? Sí. Un poco mejor. Vamos a testearlo. La casa está sucia. La casa está sucia. Bueno, está más fuerte. ¿Sí? Esto solo es un pequeño ejemplo para mostrar, así podemos ir quitando todo el estrés del cuerpo que tengamos con diferentes ámbitos. En este caso he sido muy rápido porque es un estrés pequeñito del día a día, entonces es fácil poderlo quitar y que eso no nos va a hacer que la casa esté más limpia, pero sí que cuando la vemos sucia, digamos, bueno, la voy a limpiar, pero ya no es voy a matar a alguien porque está sucia, ¿no? O me pongo a gritar como una loca porque la veo sucia y eso me remueve a mí algo, ¿no? Entonces es poder generar esta calma con el estrés que tenemos en cualquier ámbito. Entonces aquí, igual que en las constelaciones, hemos visto que por fidelidad nos cargamos con problemas que a veces no son nuestros, aquí también podemos ver problemas que también vienen del transgeneracional. Entonces, lo interesante de la kinesiología es que nos lo va a decir con este test muscular si esto es nuestro o viene de antes. Y así, con un proceso que puede ser más profundo que el que acabamos de ver ahora, pues ir creando esta sensación de paz, de menos estrés, de menos ansiedad, de poder poner en un buen lugar una situación traumática, cualquier cosa. O sea, esta terapia se utiliza para traumas. Sobre todo lo que genere estrés. O sea, una terapia antiestrés. Antiestrés. Eso es muy bueno. Sí. Hay mucho estrés, ¿eh? Y nos genera estrés muchas cosas. Muchas cosas y que a veces tienen una consecuencia que no nos damos cuenta que ha sido por estrés. Por ejemplo, una creencia, un diagnóstico, ¿no? Voy a poner un ejemplo de una persona que va al ginecólogo y le dicen pues que entra en fase de menopausia, pero en lugar de decirlo de una forma suave, pues a lo mejor ese día tiene un mal día el médico, que puede pasar porque son personas, y entonces le dice, pues mira, ves aquí, ya se ha acabado todo. Eso es un caso real. Entonces, esa frase lapidaria de se ha acabado todo, a lo mejor tú no eres consciente, pero te queda ahí esa cosa que casi te puedes morir. Porque ya se ha acabado que eres mujer, tu feminidad,
tu capacidad reproductiva. Entonces ahí hay un duelo inconsciente, pero está ahí. No puedes decir, ahora empiezas una nueva etapa o otro ciclo de tu vida. No, se ha acabado todo. Entonces, claro, se ha acabado todo. Eso nos puede resonar de una manera muy difícil dentro de nosotros. Y con la integración cerebral, por ejemplo, poder ver qué parte de la vida se ha acabado, qué parte nace, porque, por ejemplo, a las mujeres se nos ha educado mucho para casarnos, tener hijos, formar una familia, pero no se nos prepara por si eso no sucede, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si por A o por B, por cuestiones laborales o porque no has encontrado la pareja adecuada en el momento que tú estabas en una fase reproductiva, pues entonces no te has podido abrir a la maternidad. Y eso es un mini duelo o un gran duelo. Y poderle dar un espacio, un tiempo e integrarlo, aunque obviamente tú cuando tienes 50 y tantos años ya lo sabes que no vas a tener hijos, pero en cambio mientras tienes la regla tienes ahí una posibilidad abierta. Pues poder hacer este duelo, dejarlo en un buen lugar, te permite avanzar a la vida. Eso no quiere decir pues, que no puedas encontrar una buena pareja, que puedes seguir siendo femenina, que puedes seguir siendo atractiva, que puedes seguir teniendo una vida exitosa. Claro. Pues me encanta la terapia. Bueno, cualquier persona que esté interesado en consultar con Jonaina, podéis hacerlo a través del teléfono de Mosaic, a través de Instagram, os podéis dejar un comentario, pedir información, cualquier cosa, ya lo sabéis. Bueno, encantados de tener equipo con estas terapias, no sé si decir innovadoras, no sé, porque nunca había oído hablar yo de esta. Son muy sistémicas porque tienen en cuenta pues, la globalidad de la persona, pero sí que son muy eficaces al trabajar con la integración cerebral porque aceleran los procesos que serían mucho más lentos y a través de esta instauración de creencias positivas pues permites al cerebro que siga andando mucho más rápido. Qué importante el cerebro, nuestros pensamientos y cómo ver la vida. Y la palabra justa, poder tener una palabra positiva, muy importante. Bueno, pues muchas gracias por dedicarnos este tiempo y gracias a todos por escucharnos. Nos seguimos viendo. Chao.